Hola, siempre estamos oyendo hablar de salarios, de impuestos, de comercio internacional, y la verdad a veces parece un lío tremendo, ¿no? Pero en el fondo, todo esto sigue una lógica, unas reglas de juego que no se ven a simple vista y que si las entendemos, lo cambian todo. Pues justo de eso va la cosa hoy. Y si existiera un concepto clave, uno solo, que nos permitiera entender de una vez por todas por qué un salario mínimo puede acabar reduciendo el empleo, o por qué un impuesto a un producto lo terminamos pagando entre todos. Pues sí, esa clave existe, y es mucho más sencilla de lo que parece. Todo gira en torno a dos fuerzas que lo mueven prácticamente todo en la economía, la oferta y la demanda. Son como la ley de la gravedad, siempre están ahí, actuando, tirando de todo. Y ese punto donde se encuentran, donde la oferta y la demanda se dan la mano, es el equilibrio de mercado. Ahí es donde los precios y las cantidades se establecen de forma natural. Lo que vamos a ver ahora es qué pasa cuando los gobiernos, con sus políticas, intentan mover ese punto de equilibrio. Venga, vamos a analizar esto a fondo con nuestro primer caso práctico, el mercado de trabajo para los empleos de baja cualificación. Veremos dos maneras muy diferentes de intentar mejorar los sueldos. A ver, si dejamos que el mercado funcione por su cuenta, sin que nadie intervenga, la cosa se equilibra. En este ejemplo, las empresas quieren contratar a 40 millones de personas y hay 40 millones de personas dispuestas a trabajar por 4 euros la hora. Perfecto, todo encaja. Y ahora entra el gobierno en escena. La primera opción que tiene es fijar un salario mínimo. Esto funciona, literalmente, como un suelo. Es ilegal pagar por debajo de esa cantidad. Vale, pongamos que el gobierno dice el salario mínimo ahora es de 5 euros la hora, es decir, por encima de los 4 euros de equilibrio del mercado. ¿Qué creéis que pasa? Pues el efecto es inmediato y tiene dos caras. Por un lado, a 5 euros la hora, mucha más gente quiere trabajar, lógico. Pero, por otro lado, las empresas, al tener que pagar más, dicen, uy, a este precio solo podemos contratar a 30 millones. El resultado final, se destruye empleo. Vale, vamos a ver la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa si en lugar de forzar a las empresas a pagar más, el gobierno decide ayudar, dando una subvención, un impulso directo al sueldo de los trabajadores? Y aquí, fijaos, el resultado es radicalmente distinto. Con una ayuda de 1 euro, a la empresa le sale más barato contratar, así que su demanda de trabajadores sube. De hecho, el empleo total aumenta hasta los 45 millones. Y aquí está el meollo de la cuestión, el gran dilema. El salario mínimo consigue un sueldo más alto, sí, pero para menos gente. La subvención, en cambio, crea mucho más empleo, aunque el sueldo final sea un poco más bajo. Como se suele decir en economía, no hay soluciones perfectas, solo compensaciones. Muy bien, pues dejamos los salarios y vamos a aplicar esta misma lógica a los productos, a cualquier cosa que compramos. Para que sea sencillo, imaginemos un mercado de widgets, por ejemplo. Y de nuevo, la misma historia. Partimos del punto de equilibrio. Sin que nadie se meta, el mercado se estabiliza solo. Se venden 7.000 unidades a 3 euros cada una. Todo cuadra. Pero ahora, el gobierno decide poner un impuesto de 1 euro. Y este impuesto funciona como una cuña, ¿veis? Se mete justo en medio del precio. Y ojo, que esto es importante, no lo paga enteramente ni el que compra ni el que vende. Y esto nos lleva a un principio fundamental de los impuestos. Su carga casi siempre se comparte. En este caso, el comprador paga 50 céntimos más y el vendedor recibe 50 céntimos menos. La consecuencia, pues que si a unos les cuesta más comprar y otros reciben menos por vender, al final se venden menos unidades. Una subvención, por su parte, es como el reflejo en un espejo del impuesto. Hace todo lo contrario. Baja el precio para el comprador, sube el ingreso para el vendedor y hace que se vendan más unidades. La diferencia clave, claro, está en el dinero público. El impuesto genera ingresos para el gobierno, mientras que la subvención supone un gasto enorme. Y llegamos a nuestro último caso, el más complejo de todos, el comercio internacional. Aquí ya no hablamos de suelos o cuñas, aquí hablamos de levantar muros o de construir puentes. Vamos a verlo con el ejemplo clásico del mercado del arroz en Japón. El problema de partida es muy fácil de entender. A los agricultores japoneses les cuesta un ojo de la cara producir arroz. Si compitieran libremente con el arroz que viene de fuera, que es muchísimo más barato, se irían a la ruina. Así que necesitan algún tipo de protección. Para protegerlos hay básicamente dos caminos. La primera opción es un arancel, que es como levantar un muro. Se le pone un impuesto al arroz importado y eso hace que suba el precio para todo el mundo. La segunda es una subvención, que es como construir un puente. El gobierno paga directamente a sus agricultores para que puedan competir. El precio para el consumidor se mantiene bajo, pero ese puente se paga con el dinero de todos. Y aquí está la gracia del asunto, donde se ve por qué se discute tanto. A los agricultores, la verdad, les viene bien cualquiera de las dos ayudas. El gobierno, que mira por el presupuesto, seguramente prefiere el arancel, porque no gasta, incluso ingresa.
Pero la gente de a pie, los consumidores, lógicamente van a preferir la subvención para no pagar más caro el arroz. Bueno, después de este viaje por salarios, bienes y comercio internacional, hay una idea que se repite una y otra vez, una verdad económica de la que no se puede escapar. Y la gran lección es esta. En economía no hay magia. No existe la política perfecta sin inconvenientes. Cada decisión implica una compensación. Poner un suelo a los salarios puede dejar a gente sin trabajo. Levantar un muro al comercio perjudica a quienes compran. La clave no es buscar una solución mágica, porque no existe. La clave es entender quién gana y quién pierde con cada medida para poder tener un debate de verdad. Y eso nos deja con la pregunta del millón, que ya no es solo económica, sino que es profundamente social y política. Sabiendo que cada elección tiene un coste, la pregunta es, ¿cómo decidimos, como sociedad, quién lo asume? ¿El consumidor, el contribuyente, la empresa o el trabajador? La respuesta que demos a eso define mucho más que una política económica, define el tipo de sociedad que queremos ser.